Hola a todos, mi nombre es Vanessa González y hoy les voy a hacer un video enseñándoles acerca del uso de funciones buscar B y cierror en Excel, además de realizar el análisis de datos mediante gráficos. Entonces, empecemos. Bueno, para mi ejemplo del día de hoy tengo una base de datos sencilla, la cual está compuesta por unos programas, subprogramas, actividades, costos, fuentes y duración de las actividades. Es una base de datos para un plan de adaptación al cambio climático. En este sentido, para la primera parte vamos a realizar un gráfico teniendo en cuenta las actividades y los costos de algunas de nuestras medidas. Entonces, iniciamos para este corto ejemplo, vamos a realizar un filtro teniendo en cuenta únicamente las medidas del programa mitigación de riesgo, como lo pueden ver acá. Esto me genera un total de 14 medidas, 14 actividades. Para esto vamos a realizar un cuadro aplicando la función buscar B y si error. Teniendo en cuenta esto, vamos a traer la siguiente información de esta base de datos. Entonces tendremos un ítem, un programa, una actividad, unos costos y una fuente. Listo. A partir de eso, entonces vamos a aplicar la función explicada en el curso y su respectiva validación con la función si error. Para realizar este ejercicio, lo primero que vamos a realizar es la definición de un rango. En este caso, mi rango va a tomar todos los datos o todas las entradas de mi base de datos, es decir, hasta acá. Lo incluimos en fórmulas, asignar nombre y lo vamos a denominar medidas CC, medidas para cambio climático, aceptar. Este es el rango que yo debo definir para poder realizar efectivamente las funciones. Como les comentaba, vamos a realizar un cuadro resumen en el cual vamos a traer la información de la base de datos para poder facilitar su visualización y su análisis. Entonces, en programa vamos a colocar la función si error teniendo en cuenta buscar B. El valor buscado iría este ítem, que sería la columna B, B2. Incluimos el rango que sería medidas CC. Tenemos en cuenta el indicador de las columnas, que para nuestro caso el programa vendría siendo la columna número 2. Falso. Y para validar la función si error vamos a decir que nos imprima revisar en caso de que esta no esté correcta. Y cerramos. Como podemos darnos cuenta, nos aparece la tal cual revisar dado que no tenemos información acá en ítem. Vamos a colocar la misma función para cada uno de estos campos y lo único que vamos a variar es la columna, el identificador de la columna. Para este caso, la actividad viene siendo nuestra columna 4. Entonces aquí cambiamos por 4.
nuestra actividad, nuestra columna de costos viene siendo la 5 y la 6 fuente. Entonces, en este caso tenemos acá la 5 y la 6. Listo. Entonces, para comprobar vamos a realizar nuestro filtro inicial teniendo en cuenta únicamente el programa de mitigación del riesgo y tenemos estos ítems de acá, para lo cual vamos a copiarlos acá y nos damos cuenta que nos va a ir generando la información, nos va a ir trayendo la información de la base de datos, únicamente la información que nos interesa para construir nuestro gráfico. Esta columna la vamos a colocar en moneda ya que hace referencia a los costos. Esto le vamos a incluir unos bordes para mejorar su presentación, unificar la fuente y vamos a hacer lo mismo con el resto de columnas. Simplemente vamos a arrastrar las fórmulas y vemos cómo la información se obtiene de la base de datos gracias a nuestra función buscar B. Listo, como pueden ver aquí ya quedó el cuadro que necesitábamos. Bueno, la segunda parte del ejercicio consiste en analizar esta información que tenemos en esta tabla para poder construir un gráfico, para lo cual vamos a relacionar las actividades y su costo. En ese sentido, seleccionamos las columnas de actividades y costos e insertamos un gráfico. Nos vamos a la opción gráficos recomendados. En este sentido, nos dice que el tipo de gráfico más recomendado es la barra agrupada, por lo cual lo incluimos, lo insertamos y nos damos cuenta que efectivamente permite visualizar la información de manera clara, en especial los rangos de costos, los valores que tiene cada actividad. Entonces, acá podemos visualizar las actividades versus costos de manera más simple. Podemos analizar cuáles son las actividades más costosas y las actividades menos costosas. En este caso, dado que la escala del gráfico no nos permite visualizar correctamente los valores, lo que tenemos que hacer es incluir o agregar las etiquetas de los datos. Entonces aquí por medio de esta opción agregamos y podemos observar el valor de cada actividad de manera más visible. En este sentido, nos damos cuenta que la actividad más costosa es el desarrollo de un ordenamiento y regulación de la zona costera, la cual cuesta $61.109.000. Y la actividad más barata o menos costosa es esta actividad, que es la construcción de canales para el redireccionamiento del agua de mar como herramienta para evitar la inundación del área metropolitana, la cual tiene un valor de $18.494. A partir de estos valores podemos realizar otro análisis, el cual explicaré en la siguiente parte de este video. Bueno, podemos colocar la gráfica en la parte de abajo por el momento y finalmente podemos realizar otro análisis mediante la herramienta formato condicional. Este formato condicional nos va a permitir
analizar cuáles son nuestras actividades viables y cuáles son las actividades inviables en función de sus costos, para lo cual vamos a seleccionar la columna costos y vamos a establecer los rangos de valores de cada una de nuestras actividades. Vamos a establecer un rango y a crear una nueva regla. Esta la vamos a tener en cuenta para aplicar formato a todas las celdas. Vamos a colocar un conjunto de iconos que puede ser este, y para realizar nuestro rango entonces lo vamos a realizar teniendo en cuenta un tipo numérico. En este caso sería número, y nuestro icono verde representaría las actividades viables, nuestro icono amarillo representaría las actividades posibles y nuestro icono rojo representaría las actividades no viables, para lo cual debemos colocar estos valores invertidos, teniendo en cuenta que nuestra actividad más costosa dio un valor de 61 millones, ese vendría siendo nuestro valor máximo de 61 millones de dólares. Vamos a colocar un valor medio de 30 millones de dólares. Y finalmente las viables cuando tienen un valor menor a 30 millones de dólares. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que nuestros rangos, la mayoría de nuestras actividades tienen valores inferiores a los 30 millones de dólares, para lo cual mi recomendación es limitar un poco más estos valores de los rangos. Entonces, en ese sentido, podemos tomar el siguiente valor de la actividad, que vendría siendo 43 millones de dólares como valor máximo, teniendo en cuenta que de todas maneras la actividad de 61 millones va a exceder mucho más ese valor límite, por lo cual de todas maneras nos va a dar un valor inviable. Entonces podemos colocar los 43, podemos colocar solamente 43 millones, un valor medio de 20 millones y establecer igualmente el valor de menos de 20 millones de dólares. Igual esos rangos se pueden seguir limitando teniendo en cuenta los criterios que nos dé el plan de adaptación o los criterios que nosotros como planificadores establezcamos. Entonces, para mi ejercicio voy a establecer estos rangos por el momento. Acá le damos a aceptar y como pueden ver me van a aparecer los valores, me van a aparecer los iconos para los valores de las actividades. En este sentido, tenemos 3 actividades que se salen de este rango de viabilidad, 4 actividades, perdón. Tenemos únicamente una actividad posible y tenemos 4, 6, 9 actividades completamente viables. Entonces, como nos podemos dar cuenta, estas herramientas permiten el análisis de diferentes datos y diferente información
para la toma efectiva de decisiones. En este caso, establecer la viabilidad o la inviabilidad de una actividad. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Espero puedan aplicar estas herramientas a su diario vivir, a todos sus procesos y a todas sus actividades laborales. Hasta una próxima oportunidad.